Oferta. La función de oferta tiene relación con el sector productivo, con el comportamiento del oferente en un determinado mercado. Así como la demanda es una función que representa el comportamiento del consumidor, la oferta representa el comportamiento del productor. Todo esto en un mercado puntual, dado que estamos en microeconomía. Tiene pendiente positiva, es decir, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Ojo con esto. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Por lo tanto, la función de oferta tiene pendiente positiva. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida. ¿Cómo se desplaza la oferta? Si recuerdan, la demanda se desplazaba, es decir, en forma paralela, podía aumentar o disminuir. En el caso de la oferta igual, también puede aumentar o disminuir. Los factores que provocan que la oferta se desplace, es decir, se contraiga o se expanda, son relacionados con los factores productivos. Tierra, que tenga relación con todo lo que significa los recursos naturales, tierra en sí, aire, agua, clima, energía solar, etc. Trabajo, que está relacionado con la población económicamente activa. No confundir con el empleo. Es factor trabajo, es un recurso que está relacionado con la población económicamente activa. Todo lo que ocurre con el sector trabajo o con el trabajador en sí de un determinado mercado puede afectar la oferta. Ejemplo, capacitación a empleados del sector, enfermedades a empleados del sector, etc. Capital. Inversiones o desinversiones que se realizan en el sector. También se relaciona con el aumento o no de tecnología en el sector, como también de infraestructura. Si hay fuga de capital en un país, probablemente se contraigan muchas ofertas de determinados mercados. También, si disminuye la inversión en ese mercado puntual, también se puede contraer la oferta. Aquí tenemos gráficamente la oferta. Si se fijan, también tenemos el precio de ese determinado bien, al igual que la demanda, y tenemos por otra parte la Q, que es cantidad ofrecida. Entonces tenemos la oferta, ¿cierto? Que sería la línea roja, la inicial, la oferta, en que si observamos, si el precio llega a subir, lo que sube son las cantidades ofrecidas. El precio del determinado bien no modifica la oferta, lo mismo que observábamos con la demanda. ¿Cuándo podemos ver que la oferta se desplace? Cuando se ven afectados los factores productivos. O cuando aumentan los costos productivos, que también están relacionados con los factores productivos. Ahora bien, ¿cuándo se contrae la oferta? La oferta se contrae, y lo vemos en la línea que está en verde, en forma paralela en este curso, y se va a contraer, ¿cierto?, hacia el lado que vemos con línea verde. Cuando vamos a decir que la oferta se expande, es decir, porque aumenta un factor productivo, porque aumentan o se optimiza algún factor productivo o se aplica tecnología y se reducen costos productivos, vamos a ver que la oferta se expande. Y la forma de expandirse es la que vemos en esta gráfica, con la línea negra. Esa es la forma de expandirse de la oferta. Y se va a contraer cuando tenemos, ¿cierto?, que los factores productivos se enferman, o se deterioran, o se contaminan, o aumentan los costos productivos. Vamos a ver entonces que la oferta se contrae y vemos esa línea verde. Por lo tanto, movimiento de la oferta. La oferta se expande cuando aumenta el factor productivo. En este caso sería o aumenta el factor tierra, o aumenta el factor trabajo, o aumenta el factor capital. Esto va a permitir que se reduzcan costos productivos. Por lo tanto, si la oferta también se va a expandir cuando se disminuyen costos productivos. La oferta se contrae cuando disminuye un factor trabajo, disminuye el factor tierra, disminuye el factor capital, o cuando se enferma, por ejemplo, el factor trabajo, la población económicamente activa se enferma o pasa por un alto nivel de estrés,
o cuando se deja de ser óptimo un factor porque, por ejemplo, queda totalmente contaminado. En el caso de un terremoto, por ejemplo, un grado importante en Chile, podemos ver que se contrae la oferta de muchos mercados porque se deteriora o se ve afectado los factores. Por ejemplo, el factor tierra, entre ellos toda la conectividad vial, los puertos se deterioran, queda destrozado gran parte del uso, por ejemplo, agrícola, si es que hubo un terremoto de grandes dimensiones, etc. El factor trabajo queda estresado y por lo tanto también puede ser que esto tenga un efecto en la oferta que se contraiga. Y los factores de capital en la inversión puede ser que quede detenido por algunos días o algunas semanas en espera de que haya esta reconstrucción dependiendo del grado en que fue el terremoto. Si los factores empiezan a corregirse, se empiezan a volver eficientes, se empieza a reconstruir, entonces vamos a ver que las ofertas van a llegar a su estado inicial. Aquí tenemos entonces la unión de la función de demanda con la función de oferta. Por una parte tenemos la función de demanda en verde y la función de oferta en rojo. En este caso no tenemos números como para poder graficar con números, por lo tanto graficamos de esta forma. Siempre tenemos el precio arriba y siempre la cantidad abajo. No se van a aceptar gráficas en que no tenga la indicación de precio arriba y cantidad abajo. Tenemos un punto que va a ser el punto de equilibrio, que es la intercepción entre la demanda y la oferta. Siempre a ese precio en equilibrio le pondremos el nombre de PE, que va a ser el precio equilibrio, que va a ser en general el precio de mercado. Cuando la demanda con la oferta se intersectan, entonces tenemos este punto que se llama punto de equilibrio, que sería el punto o precio de mercado. Precio en equilibrio. Y también este precio en equilibrio nos va a indicar una cantidad de equilibrio. ¿Qué significa esto? La cantidad de equilibrio significa que como el precio topa con la función de oferta y topa con la función de demanda, vamos a tener en esta cantidad en equilibrio, que siempre la vamos a poner como un QE, cantidad en equilibrio, es que la cantidad ofrecida va a ser igual a la cantidad demandada. ¿Qué implica esto? Implica que todo lo que se produce se demanda a este precio. A este precio en equilibrio, todo lo que se produce se va a vender. Eso significa cantidad en equilibrio y precio en equilibrio. Es el punto justo en el cual todo lo que yo voy a producir como productor se va a vender al precio en equilibrio. Este es el punto de equilibrio y este es el equilibrio que buscan los mercados, en el que Adam Smith hablaba de la mano invisible que regula todo, es cierto punto por esto, por la función de demanda y la función de oferta en cada uno de los mercados. ¿Qué pasa si la demanda se expande? Si la demanda se expande, vamos a tener, lo primero, que ese precio en equilibrio va a dejar de ser precio en equilibrio porque hay un estado de expansión. Si observamos, este precio en equilibrio va a cortar en el punto solamente de la oferta porque ya la demanda se expandió a la línea café. Por lo tanto, este precio de equilibrio nos va a dar una cantidad ofrecida. Esa cantidad ofrecida va a ser la cantidad que ya no es de equilibrio, si se fijan, solamente va a ser una cantidad ofrecida porque ya la demanda se expandió. Como ese precio en equilibrio va a topar con la oferta que existe, que ya dejó ese precio en equilibrio, pero bajo el concepto anterior, va a topar con la oferta, va a ser cantidad ofrecida, y luego va a continuar y va a topar con la demanda actual, la que se modificó, y va a haber una cantidad demandada separada. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que a este precio antiguo de precio en equilibrio va a haber una cantidad ofrecida menor y una cantidad demandada mayor. Esto se conoce como exceso de demanda. Es decir, va a haber mayor cantidad demandada, es decir, va a haber mayor necesidad de ese producto a ese precio. Por lo tanto, la cantidad ofrecida va a ser menor que la cantidad demandada.
exceso de demanda. Y por lo tanto, se va a buscar aumentar el precio. Y vamos a llegar a este nuevo precio, mayor aumento del precio de mercado, buscando este nuevo punto de intercepción, que sería la nueva demanda en color café con la intercepción con la línea roja de oferta. Entonces vamos a tener un nuevo punto de equilibrio. Ahí lo podemos ver. Si la demanda aumenta, con el antiguo precio en equilibrio iba a haber un exceso de demanda. ¿Qué significa eso? Que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Por lo tanto, por sí solo el mercado se va a regular y va a buscar que aumente el precio. Al aumentar el precio va a motivar a que los productores produzcan más. Si se fijan, la cantidad ofrecida va a aumentar a una nueva cantidad en equilibrio porque el precio aumentó. Y por otra parte va a bajar la cantidad demandada dado que el precio aumentó. Y vamos a tener entonces un nuevo precio en equilibrio. Este nuevo precio en equilibrio va a tener la indicación de que va a obligar a que la cantidad en equilibrio se modifique. Y ahí tenemos este nuevo punto en equilibrio. Vamos a analizar dos conceptos antes de terminar esta cápsula. Uno que se va a conocer como excedente del consumidor y otra como excedente del productor. Se considera como la diferencia existente entre la cantidad máxima que el consumidor está dispuesto a pagar por una cantidad determinada de un bien y lo que en realidad paga por esa cantidad. Mientras más bajo sea el precio de mercado, mayor será el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es como la alegría que tiene el consumidor medido desde el punto de vista psicológico, como lo que le queda de alegría frente a un cambio cierto en el precio. Si nosotros tenemos la costumbre generalmente de ir todos los días, por ejemplo, a comprar un helado a una determinada heladería y siempre nos cuesta 500 pesos el cono de helado y de repente llegamos un día y nos dice, ¿saben? Hoy día el precio del helado por un aniversario está a 300 pesos. Probablemente vamos a sentir un estado de alegría. Vamos a sentir, mira, bajó el precio. Esa sensación es lo que nosotros conocemos como excedente del consumidor. Es decir, al rebajarnos el precio aumenta nuestro excedente del consumidor. Lo mismo pasa con el excedente del productor. Se considera como la diferencia existente entre la cantidad mínima que el productor está dispuesto a cobrar por un determinado bien y lo que en realidad cobra por esta cantidad. Mientras más alto es el precio, mayor excedente el productor. Si el productor se da cuenta que si siempre vendía a 10 y ahora puede vender a 60, hoy podemos vender más y gano más. Por lo tanto, el productor se va a poner contento si aumenta el precio. Si se fijan, tienen comportamientos distintos. Si lo vemos en la gráfica, son las áreas que están aquí las que nos va a permitir entender el excedente del consumidor. Si observamos, ¿cuál sería el excedente del consumidor y el excedente del productor? Lo que está en naranjo, ese triángulo que está por sobre el precio de equilibrio y hasta el máximo del precio de donde se inicia la función de demanda, ese triángulo va a ser nuestro excedente del consumidor. Claramente, si baja el precio en equilibrio, va a aumentar el área del excedente del consumidor. Por otra parte, el excedente del productor va a ser lo que está por debajo del precio y por sobre la oferta, que va a ser la zona o área en azul. Ese va a ser nuestro excedente del productor. Interesante de tener en cuenta porque a medida que el precio en equilibrio aumenta, va a disminuir el excedente del consumidor y va a aumentar el excedente del productor.